sabía que había grabación. ¿Habéis visto en el último seminario que os envié un poco la complejidad del asunto, dónde nos hemos metido, ¿no? ¿Cómo, de qué manera queríamos articular ahí varias cosas, ¿no? Es decir, o de qué manera Bion articula varias cosas. Y cómo articulaba, por ejemplo, Shakespeare con una serie de personajes. Quería ver la distancia que había del Bajabajita a San Juan de la Cruz. Quería ver la distancia. Él incluye un personaje, un poeta inglés, Tennyson, y un personaje de Sherlock Holmes, me parece que es, dice, pero me parece que Tennyson no debía ser incluido. Sin embargo, Freud, Bion dice, hay una discusión ahí muy interesante que va a ser también interesante en relación con lo que va a seguir después. Él dice que ¿por qué Sherlock se incluye en este personaje como diciendo, siendo el distribuidor de los personajes de tal? Dice, bueno, pues tú te has metido también como personaje en el libro. Dice, sí, pero por una conjunción constante, ¿no? Y tal. Y él hace una declaración así muy, digamos, muy autosuficiente, ¿no? Me considero suficientemente honrado para reconocer por reconocer a las personas que yo quiero reconocer o que yo he visto. A mí me ha parecido eso una cosa muy significativa, porque es valorar a los autores que son, que valen y que están. En ese sentido es que hemos hecho esta incursión. Hicimos la incursión con la presentación del cuadro de San Athanasius, que era el mayor pintor del mundo. O sea, es increíble, ¿no? Se dice, no ha existido un pintor mejor que este, ¿no? En fin, esa cosa la hemos oído en más de una ocasión, ¿no? Y además, ellos consideran que el cuadro pertenece a su familia. Y se preguntan en un momento, ¿quién pertenece a quién? ¿La familia pertenece al cuadro o el cuadro pertenece a la familia? ¿No? Porque el cuadro constituye y va a ser la cosa más fundamental. Pero la cosa más fundamental de ahí es que el tal Athanasius tiene un credo que es muy importante, que es la reafirmación católica, la Trinidad, ¿no? Todos en uno, el tres en uno, en fin, que para nosotros era muy importante en relación con la unidad originaria, ¿no? Bien, si uno recurre a Shakespeare, uno se da cuenta de que Bion hace una cosa similar, ¿no? En un momento determinado dice, ¿crees que están hablando sobre algo? P.A. Yo dije Shakespeare es una historia contada por un idiota que no significa nada, entre comillas. 12 años es otro personaje. Shakespeare, aún no lo he dado a Shakespeare. P.A. Pronto habrás dado a Shakespeare. Y cuando comprendas, y aquí está la descripción otra vez, que es el hombre más grande que jamás ha existido, te habrán dado a ti también, y nunca más te recuperarás. A Shakespeare le han dado también que él tampoco se ha recuperado nunca. O sea, aquí otra vez aparece el personaje de Shakespeare definido tal como estaba definido por ¿cómo se llama? Por Roland cuando describe el cuadro de Athanasius, ¿no? En fin, bueno. Bien,
hemos hecho esas inclusiones, hicimos esas incursiones en relación a comprender cómo eran las coordenadas lineales, en fin, que son en la línea, las que están al lado son positivas, las que están al lado derecho positivas, las que están al lado son negativas, y que de alguna forma, pues esa es una forma muy lineal de explicar las cosas, ¿no? Pero continúa la discusión entre ellos y dice, pero el cuadro, ¿a quién pertenece? Y Rosmarie dice, pertenece a una familia asquerosa, que no sé qué, y el que es propietario del cuadro dice, bueno, protesto porque me han tratado con muy poca consideración, ¿no? Ha habido toda una discusión. Entonces, ahí un personaje, Bion, dice, no hay manera de ponerse de acuerdo, sería un poco esta la idea, ¿no? Es decir, no hay manera de ponerse de acuerdo en esta forma lineal. Y es ahí cuando se introduce toda esta cosa compleja que hay en el trasfondo de lo que estamos estudiando, que es lo minimal. Dicho de otra forma, lo que estamos tratando es la inmensidad de la amplitud de lo relativamente insignificante. Este es el tema a tratar, y este es el tema que está a tratar. Todo esto, yo quisiera hacer una última consideración de esta situación para hacer el preámbulo, y yo os pregunto si os atrevéis a que comencemos una si no grande, pequeña incursión en el Mahabharata. Si estáis de acuerdo, lo empezamos hoy una pequeña incursión en el Mahabharata, donde está este libro que cita Bion aquí, que es el diálogo entre Krishna y Arjuna, que es el gran poema del Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita está dentro del Mahabharata. Y dicen que es tan importante que no se sabe si todo el Mahabharata está escrito para expresar el Bhagavad Gita, ¿no? O sea, pero a mí me parece que el Mahabharata es tan inmenso. Otra vez es el libro más grande del mundo, otra vez decimos aquí. ¿De qué estamos hablando aquí, otra vez? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de de la divinidad. Es decir, de cómo se entra en la divinidad, de cómo se está cerca o lejos de esa divinidad. ¿De acuerdo? Entonces, como una última incursión en todo esto, entramos. ¿Tenéis algo que decir en relación con el seminario pasado? Porque el seminario pasado yo incluí, y le hemos dedicado muy poco tiempo, al poeta Tennyson, que realmente hace un poema inmenso. Es un poema inmenso. A Luis le pareció que era injusto, porque es un poema grandiosamente humilde, o grandiosamente realista, grandiosamente estimulante, ¿no? Es decir, ¿cómo se incluye la vejez? ¿Es una recuperación de la vejez? ¿Es una recuperación de la vejez o es una aceptación de la muerte? Que es una cosa interesante esa, ¿no? Es decir, ahí está esta mezcla de cosas que hay, que se están expresando de una forma muy vivida y muy tal. Yo retomé el tema, la crítica que hace Bloom, y que Luis le pareció sospechosa, y que me preguntaba por qué hacía como vosotros sabéis, yo
en este río que ha significado nuestro seminario, que hemos corrido por miles de autores, desde, ¿cómo se llama el francés? Desde Montaigne. Había otros también. En fin, no, yo no voy a meter en Montaigne, bueno, qué perturbación. Bueno, está bien. A ver, sí, en relación con que tú decías que no estabas de acuerdo con la cita de Bloom. Yo cogí a Bloom porque a mí tampoco me gustaba mucho, pero sí que yo lo cogí porque por una cosa, porque lo conectaba con el infierno de Dante. Es decir, a mí lo que me parecía interesante de esa situación es la conexión que hace con el infierno, con el infierno de Dante, porque un hombre tan bueno incluye todo y un hombre tan inmenso como Ulises lo incluye en ese infierno, ¿no? Porque después de todo, aunque él hace una crítica, y Bloom critica la forma en que trata su vida actual y su vida frente a Penélope, que dice que es poco, en fin, poco elegante, poco cortés con su mujer, porque dice: vivo al lado de una mayor, o sea, y soy ya un rey pasado, etcétera, etcétera. O habla de su hijo: amo a mi hijo, pero dice que también Bloom también trata el amor de su hijo como una cosa completamente secundaria. Considera que esa forma de hablar de su hijo es una forma de hablar de una persona conservadora y tal, en fin. Pero realmente lo que sí es definitivo es de qué manera Tennyson finalmente en su Ulises invoca a los compañeros para hacer ese gran viaje, sea un viaje de vida o de muerte, ¿no? Para conectar, digamos, con el mundo entero, con el Atlántico, es decir, allende los mares, ¿no? Es decir, hay toda una generosidad en esa situación que a mí me parece muy interesante, y que yo la traía porque conectaba con otro testamento intelectual, que era el testamento de Berkeley. Berkeley en Siris, recordáis que dice que en la vejez hay que tomar las cosas, porque si bien no se tiene la fuerza de la juventud, se tiene la sabiduría de la juventud. Bueno, por tanto, la idea era la idea del tema de incluir a Tennyson es de incluir la serenidad de la vejez, la sabiduría de la vejez, el bien hacer de las cosas, ¿no? En fin, esa sería un poco la idea. Bien. Dicho esto, a mí me gustaría decir unas últimas palabras que conectarían con la cita de Krishna aquí, aunque hay algunas en el libro hay algunas otras citas interesantes, pero aquí incluye a este personaje tan especial que es Arjuna. Yo he de decir que de los personajes que se describen aquí, para mí Arjuna no es de los personajes más simpáticos. Hay un personaje más simpático que él, a mí me parece, que es su hermano mayor, Yudhishthira.
y ya veremos por qué, y que es un hermano un hermano muy ecuánime, ético y sabio. Arjuna es más guerrero, ¿no? Más guerrero. Más guerrero, por supuesto, en fin, y luego hay todo este aspecto que es elegido por Krishna, que Krishna es el representante de Dios de alguna forma, ¿no? Es elegido por Krishna, no sé por qué, pero en fin, es elegido y bueno, está ahí, ese es el tema. Voy a citar esta última cosa porque aquí se expresa, se trata de expresar la inmensidad de la amplitud de lo relativamente insignificante, ¿no? que es un poco todo el tema que estamos tratando, por el que hemos entrado en este seminario, que es con la cita que hace Bion de Berkeley en el capítulo 12 de su libro de Transformaciones. Apreciar de qué manera tan sutil, tan gráfica, se expresan las cosas aquí. Digamos, volveré sobre ese concepto. Digamos que son imágenes que son imágenes que impactan, que conmueven, ¿no? De alguna forma es lo teatral de Shakespeare, es lo teatral del Mahabharata en sí como obra en fin, como obra, digamos. El texto de Bion dice, capítulo 16 de Memorias del Futuro, dice, el personaje es voz de Roland, entre paréntesis, la pronunciación es clara y precisa. Él mismo no es visible y conforme habla se transforma poco a poco en un pensador más incorpóreo y finalmente en pensamiento puro, sin pensador. Cierra paréntesis. ¿Qué descripción de un pensamiento sin pensador? Ya sabéis que para dar una explicación del pensamiento sin pensador, porque cuando uno dice pensamiento sin pensador, se queda como sin tierra bajo los pies, se queda vacío. Bion da un ejemplo muy claro de lo que es el pensamiento sin pensador. ¿Qué es el pensamiento sin pensador? El pensamiento sin pensador es, por ejemplo, el psicoanálisis en el siglo, digamos, XVI. En el siglo XVI ya existía el psicoanálisis. Lo que pasa es que no había un pensador que lo pensara. Este es un pensamiento sin pensador. Y es una forma gráfica de expresarlo. Entonces, hay mucha gente que se ha atrevido a decir que lo ha dicho. Eso de los sueños, eso del inconsciente, eso ya estaba antes que Freud. Claro que todo estaba antes que Freud. Claro que todo estaba antes que Freud. En mi libro Aprender de la experiencia, ¿no? Aprender del bebé, yo cito a Onfray, que dice que había un griego, no recuerdo cómo es el nombre del griego, no sé si os acordáis, el nombre del griego que decía que había descubierto el psicoanálisis, había descubierto los sueños, había descubierto absolutamente todo, este griego, hace no sé cuántos años. Pensamiento sin pensador.
Ese es el tema. Y es muy útil y muy práctico esto del pensamiento sin pensador. En fin, bueno, entonces, porque Freud lo ha dicho, ¿no? Lo interesante no es tanto el pensamiento, sino que hay que epusere l'idée. Es decir, responsabilizarme, casarme con la idea. Yo me caso con la idea, respondo a eso y ahí estoy, ¿no? Pero daros cuenta que si no es sutil esta forma en que Bion describe aquí esa voz de Roland, que es, la repito así completa para que os quede como grabada. La pronunciación es clara y precisa. Clara y precisa la pronunciación. Él mismo no es visible y conforme habla se transforma poco a poco en un pensador más incorpóreo y finalmente en pensamiento puro, sin pensador. Y esto es una cosa que es así y que puede ser así, que se puede vivir y que tal. Y rotundamente, sin más, empieza diciendo: Krishna lo dijo muy claramente. La afirmación es contundente. Krishna lo dijo muy claramente. Muestra a Arjuna que su depresión forma parte de sentimientos de compasión indignos de ser pensados y menos de ser pensados por la divinidad. Digamos que es como si cercenara la depresión, como si cortara la depresión, como si cortara la queja. No hay posibilidad de queja. Krishna lo dijo muy claramente. Muestra a Arjuna que su depresión forma parte de sentimientos de compasión indignos de ser pensados. Primero, indignos de ser pensados. Y menos aún, ser pensados por la divinidad. Y ahora viene la cosa difícil que él te incluye aquí. Luego voy a dar un ejemplo para que te aclares, ¿no? Él dice: este tipo de cosas podría ser apropiado para la recepción y la emisión en el campo de la percepción sensorial, ya sea percibida directamente o por procedimientos mecánicos como radioreceptores, rayos X, instrumentos musicales, y en las manifestaciones más toscas y vulgares mediante animales y criaturas del campo biológico. Es decir, ¿cómo captar toda esta pequeñez, toda esta sensibilidad, todo esto es un ejemplo que él da de una forma más burda. Esto que tú me has preguntado, pero esto cómo es, pero cómo lo comprendo, pero cómo se puede ver, ¿no? Los organismos animales muy sensibles pueden ser capaces entonces de interpretar o transformar las perturbaciones de las ondas que las vuelven opacas y obstructivas. Y aquí, porque realmente me diréis, pero yo no comprendo nada de lo que dice él, esto, ¿cómo se entiende, no? Entonces, para aliviarte, dice, San Juan de la Cruz fue capaz de mostrar que era posible encontrar una analogía. Era posible encontrar una analogía, que no una explicación, es una analogía, para que entiendas, para que tu mente opaca, confusa, ofuscada pueda comprender. Encontrar una analogía que podría resultar útil en el proceso de vulgarización destinado a hacer las tosquedades más evidentes, incluso más evidentes
Entonces quedan más evidentes, incluso más evidentes, lo repite aquí, hasta que afectan a elementos que aún se encuentran dentro del espectro de lo infrasensorial y lo ultrasensorial, aunque no fuera de esta franja tan estrecha y limitada. No os quedéis confusos o perplejos. San Juan de la Cruz emplea, como recordaréis, la analogía de las partículas de polvo capaces de hacer perceptibles un rayo de luz que las atraviesa. ¿El rayo de luz que atraviesa? O sea, aquí dice, las partículas de polvo, lo grosero, es capaz de hacer perceptible lo invisible, el rayo de luz, que además es luz, pero solo lo podemos definir a través de eso. Este es el ejemplo que da, es muy gráfico, es muy contundente para poder ver toda la profundidad de lo que Krishna trata de decir a Arjuna, que ese es el tema, de lo que tratamos de decir a nuestros pacientes o hacer en nuestro trabajo. Luego hay aquí toda una descripción, es decir, para explicarlo en relación con las cosas microscópicas y macroscópicas que Mesarto debido a la tosquedad y la trivialidad del tiempo registrado como instrumento de mediación, el tiempo como concepto, como instrumento de medición, es tan inadecuado como lo es el espacio topológico para proporcionar un campo de acción a pensamientos de tal magnitud como los liberados por la libertad de la dependencia de un pensador. Es decir, repito, ¿no? Porque es impresionante lo que viene a decir. Un pensamiento de tal magnitud como los liberados por la libertad de la dependencia de un pensador. Cuando el pensador libera ese pensamiento, ¿y a dónde te va a llevar? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a proporcionar? ¿Entiendes? Es decir, es lo que pretendía Krishna con Arjuna, movilizarlo. Y le dice, esa depresión forma parte de sentimientos de compasión indignos de ser pensados. O sea, es la posibilidad de ver. Krishna ha sido el pensador que en ese momento que ha hecho esa situación. Es por eso que yo quería, hacer esa incursión, que ya veremos qué nos da de sí todo eso. Ya me conocéis y ya veréis cómo son las cosas. Vamos a un sitio, nos lleva a otro, en fin, es cuestión del río. El río, nos vamos por donde va el río y el río nos va llevando de un sitio a otro. O sea, yo no había pensado hablar de toda esta gente, pero si está esta gente aquí en el camino, yo me las encuentro, me meto en ese río y ese río me lleva a otro sitio y el otro sitio me lleva a otro sitio, y ese es el tema, ¿no? Para explicar un poco, él dice, el fracaso es trivial en relación con esta cosa, cuando nos enfrentamos con este pensamiento de este pensador. El fracaso es trivial, aunque la falta de adecuación del marco la presenta como algo inmenso, y tomando una analogía otra vez tosca, aunque muy sencilla, tal como sucede si una operación tan simple como es el restar 5
de 3 llevada a cabo con objetos sensoriales, no en las matemáticas 5 de 3, que entonces dice -2. Sería eso, ¿no? No, de una forma sensorial, no puedes sensorialmente, pero aquí incluye las matemáticas, o lo que ocurre incluso en una matemática relativamente compleja, y es por eso que hemos dedicado un tiempo a la matemática, le hemos dedicado una pequeña incursión y mejor limitada ya, que es exclusivamente de los números negativos, si bien combinados con números reales. El fracaso para comprender el aspecto trivial del espectro biológico. Aquí otra complejidad, el aspecto biológico. El fracaso para compensar el aspecto trivial del espectro biológico, incluso cuando el campo de lo viviente se prolonga con el de lo muerto, el de lo animado con el de lo inanimado. Se ha equiparado, y aquí está la definición, con la inmensidad de la amplitud de lo relativamente insignificante. La importancia de lo relativamente insignificante. Y ahí está todo ese recorrido que va de un sitio a otro, ¿no? Que va de una situación a otra. Termino en 2 minutos más toda esta compleja y difícil situación. Yo lo entiendo, pero es interesante considerarla, ¿no? Ello se debe en parte al fracaso para captar la naturaleza de la relatividad, y en especial el hecho de que incluye la paradoja. Este es el tema, y esta es la dificultad. Lo que es difícil es que incluye la paradoja. Entonces, ¿cómo lo entiende una cosa que es así y no es así, ¿no? La restricción impuesta por la limitación del pensamiento a los pensamientos con pensador supone la polarización verdad-falsedad. Si yo me enfrento con los pensamientos de un pensador, ¿son verdaderos o falsos? Complicada aún más por la ética. Los sistemas éticos, aún sin investigar por el desarrollo del pensamiento de Platón sobre los puntos de vista éticos de la función de los poetas y de los artistas. Antes, cuando estaba hablando de los pensamientos sin pensador y de todas esas cosas, tenía en mente hablar de Platón, ¿no? Porque Platón está ahí también, ¿no? Cuando dice no pensamos nada nuevo, todos son reminiscencias, ya lo hemos vivido, o sea, todos son reminiscencias, ¿no? Ese es Platón, la reminiscencia de Platón es eso. La reminiscencia de Platón dice que no habría nada nuevo, es una forma de decir, ¿no? En fin, bueno, lo decía porque se me había pasado que lo tenía en mente hablar de Platón en ese momento, y ahora habla el presente, pero en relación con la ética y los poetas, ¿no? Que él dice el punto de vista de la función de los poetas y de los artistas, ¿no? Quería decir algo más sobre este asunto de Platón y bueno, en fin, una infiltración semejante en el campo de la religión podría asimismo atribuirse a la incapacidad para respetar al pensamiento sin pensador y por extensión la relación sin objetos relacionados. Se incluyen conceptos aparentemente difíciles o paradójicos, pero que son muy útiles de tener en cuenta. Relación sin objetos
relacionados. O sea, un pensamiento sin pensador, lo hemos visto, sin objetos relacionados. Como esto ha influido incluso en el llamado pensamiento práctico, se observará en la dificultad del público para comprender que una analogía es un intento de vulgarizar una relación y no los objetos relacionados. El enfoque psicoanalítico, aunque valioso por haber ampliado el consciente mediante el inconsciente, ha sido viciado por el fracaso para comprender la aplicación práctica de la duda, debido al fracaso para comprender la función del pecho, de la boca, del pene, de la vagina, del continente y del contenido como analogías. Incluso si lo escribo, el predominio de la sensorial de pene, vagina, boca o ano oscurece el elemento puesto de relieve por la analogía. Termino con una discusión final que entonces incluye aquí una aclaración por parte de la mujer, por Rosmarie. Y dice, porque no puedes poner este pelmazo en su sitio, por toda la discusión que os acabo de decir. ¿Por qué no pones a este pelmazo en su sitio? Le dice a la que fue su mujer, que ahora es su criada. ¿Por qué te casaste con él si no sabías cómo mantenerlo a raya en relación con todos estos pensamientos que él tiene, ¿no? De pensamientos sin pensador y todo? Al menos deberías haber aprendido que el verdadero ejercicio de una relación no está en dos objetos relacionados, como el coño y la polla, sino en mantener a uno dentro del otro. Y entonces se ríen, claro, de risas despectivas. El continente y el contenido. Dios mío, creo que me está volviendo tan loca como lo está él. Incluso estoy diciendo las mismas tonterías. Acabarán encerrándome como esto siga así. Alice le dice, sí, señorita, perdóneme por decirlo, pero en este caso la contendrían en un continente. Bien, termino la citación. Bueno, hemos hecho esta incursión que nos ha llevado a esta disquisición de las cercanías de estos autores, de Shakespeare, del Bhagavad-gita, el autor del Bhagavad-gita. Bueno, solo, si me permites, te permito. Sí, que pienso que la reacción de Rosmarie, Sí. yo la entiendo en el sentido de que, por ejemplo, él acaba diciendo, bueno, claro, en la analogía, ¿no? En la analogía que sería un intento de vulgarizar, ¿no? De explicar, pero que los elementos sensoriales oscurecen la idea. Sí. Pero en esa oscuridad se permite comprender, ¿no? Claro. Es decir, que si es solo luz, si hay demasiada luz, no podemos ver, ¿no? Es Claro. decir, que hay una reivindicación ¿De lo corporal? de lo corporal, de lo sensorial, Claro. y de una cierta oscuridad que permita ver. Por supuesto. Porque si no te claro, vas al manicomio. Claro, Si no te vas al manicomio. Claro, ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo las matemáticas, sí, las ideas, pero necesitamos de otro. Pero lo que es significativo es que la luz que incluye aquí es el humor. El humor es el que de alguna forma modula la situación. Es como, de repente, es como una especie de butal. ¿Qué pasa con el coño y con la polla? Y los deja a todos conmocionados, con una especie de centelleo de luces diferentes que iluminan la situación, que dan luz a la situación. Ese sería el tema, ¿no? Ya. Yo utilizaba esto como introducción al tema de hoy, ¿no? Que
Yo creo que hemos de dedicar y vamos a dedicar en algún momento, porque hay esta cita esta forma de tratar la depresión de Arjuna, que es muy interesante, y que es muy interesante de tenerla en cuenta con nuestros pacientes y decirle, óigame, ese pensamiento no es un pensamiento para ser pensado, no es digno de usted, ¿no? Porque no es digno de los dioses, no es digno de lo al que usted debe transformarse con su tratamiento, ¿no? Sería esta la idea. Bien, entonces, dicho esto, yo he pensado que, otra vez, la idea que trae Bion aquí sobre comparar a Shakespeare con estos personajes y con obras así tan fundamentales. Él no entra Bion no entra en el Mahabharata. Él no entra, pero sí que hace esta incursión así como paralela con Krishna en el Bhagavad Gita. Y por tanto te llama la atención. ¿Cómo entrar? Yo quiero entrar con la misma concepción de pensamiento que yo he tenido para hablar de estas cosas, en el sentido de que yo voy a hablar de Shakespeare, o voy a hablar de todos estos libros en la manera shakespeariana, en la manera teatral. Bion ha dicho, en algún momento ha dicho que él no sabe leer a Shakespeare, ¿no? O que ¿cómo se hace con Shakespeare? ¿Se oye o se ve en el teatro? Es decir, lo importante es la realización. Hay una realización, es decir, por tanto, la idea sería un poco lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Leemos el Mahabharata o vemos el Mahabharata? En fin. Peter Brook ha hecho un film, que se llama el Mahabharata. Dicen que hizo una representación en España con la duración de 9 horas, que con los tal fue... estuvieron todos los políticos importantes del momento, estuvieron la reina, estuvo Felipe González, estuvieron Carmen Maura, bueno, muchos personajes así conocidos vieron esa obra de 9 horas de duración, ¿no? Bien, es interesante. Yo me he quedado conmocionado, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, en ver conceptos como la fraternidad. En fin, expresados así, ¿no? Que era más una imagen visual que conceptual, ¿no? Y yo decía, bueno, me habría gustado tener esta imagen para haberla podido expresar en mi conferencia sobre la fraternidad, ¿no? En primer lugar, la característica fundamental de la fraternidad descrita en el Mahabharata es una característica que tiene que ver con la definición que yo puse esencialmente, que yo puse en mi conferencia, fraternidad, bondad o crueldad. Es esencialmente bondad. La imagen, voy a repetir, que nos la encontraremos después cuando veamos el Mahabharata, pero la doy como un flash inicial para comprender un poco esa entrada en este libro y el porqué, que a mí me conmovió, o sea,
le están proponiendo a Yudhishthira que sea el rey porque adelante, el tema del Mahabharata es la lucha entre dos series de hermanos, teniendo en mente así, teniendo en mente, y entonces estos, los Pandava, que luchan, que son 5 hermanos, luchan contra los otros, los enemigos, que son 100, que son 100 hermanos, ¿no? Yudhishthira va a hablar con el rey, que es ciego, y le está explicando sus cosas, y le animan: tú tienes que ser rey y tal. Y Yudhishthira, que es el que he dicho que es el sabio, que es un hombre de bien, que es un hombre de una ética increíble, etcétera, etcétera, dice: yo no estoy preparado. Entonces le insiste, y le insiste Krishna. Y lo que es impresionante es que entonces Arjuna sale y dice: yo soy, no sé, quizás es impreciso lo que digo, yo soy tu cuello. Y sale el siguiente hermano, que se llama Bhima, y dice: yo soy tus brazos. Y salen los siguientes hermanos, que son 2 gemelos, Naskuda y Sahadeva, y dice: yo soy, seremos tus pies. La forma en que está teatralizado eso es la expresión de lo que es la fraternidad. O sea, dice: tú tienes que hacer una tarea, y los 5 hermanos componemos tu cuerpo total, ¿no? O sea, es una imagen de la fraternidad impresionante, ¿no? Es decir, bueno, entonces eso es lo que me determinó un poco de decir: bueno, vamos a ver si lo podemos expresar o visualizar o poner en imágenes esa cosa que es el Mahabharata, y que es en relación con nuestro trabajo, por ejemplo. Esa sería un poco la idea. Y la idea me la ha sugerido sobre todo Peter Brook, cuando él dice que el Mahabharata no es un libro, ni es una colección de libros, sino que es un lienzo donde están todas las cosas. Ese es el tema. O sea, el tema que en ese sentido él dice que no es un libro, sino que es un lienzo. Y es en otro momento que dice: que el Mahabharata es algo parecido a Shakespeare, que no habla de bien y del mal, sino que muestra las cosas como están, no habla del bien y del mal, ¿no? Él dice en un momento: no hay oscuridad, simplemente hay ausencia de luz. No hay mal, tan solo hay ausencia del bien. Y entonces él dice de jugar las cosas en ese sentido shakespeariano, uniendo los diferentes conflictos de la vida sin juzgarlos, sin esa etiqueta reciente de nuestra cultura, que es el bien y el mal. La alta cultura hindú contempla la vida como las grandes cualidades
de la deidad Eló, descendiendo sobre todos los niveles de la vida. En el fondo estaba el caos y la ignorancia. No es el mal, es algo parecido, parecido a Shakespeare, que no habla del bien y del mal. Ese es el tema. Y eso me indujo a traeros este tema y a poder discutirlo y si me permites una cuña, es que no, ya, claro, porque estamos... Por favor, por favor. Eso, mi hija Carmen... ¿Cómo? Mi hija Carmen y su marido han estrenado una obra de teatro que trata la fraternidad, se llama Ovelles. Y bueno, os lo digo por si os interesa. Ha tenido muy buenas críticas y está ahora hasta finales de julio. Pero bueno, que lo trata desde otro lugar, pero que me parece que tiene interés. Bueno, no, está muy bien, está muy bien. ¿Ha dicho ubérrima? Ovejas, ovejas. Ah, ovejas. Se llama ovejas. Ya. Ovejas. Y bueno, ya. por si tenéis... Bueno, sí, pero te la has sugerido en relación con toda la riqueza que hay aquí de expresado, ¿no? Hay una clave de humor, pero también hay un... Ya, cosa que trata de los temas. Ya. Bueno, esta sería un poco, digamos, la introducción del por qué yo trataba estos temas. Y a mí me parecía que era importante verlo de la misma forma que, no que yo lo he visto, bueno, que a mí me ha sugerido esta situación, ¿no? Cuando yo he visto esta escena de Yudhishthira diciendo que él no puede ser el rey porque no está preparado todavía, y sus hermanos directamente le dicen: yo seré tu cuello, yo seré tus brazos, yo seré tus pies, o yo seré tu cuerpo. Cada uno de una forma directa es impresionante. Es decir, y para nada hay la fuerza. Otra cuestión que a mí también me ha decidido a mostraros eso, y os doy otra imagen para que se os quede y haga cuerpo. La imagen es que Arjuna, que es el campeón de la familia, va a un torneo y en ese torneo se pone en juego una mujer, ¿no? Es decir, y se gana una mujer. El rey tiene que casarse con una mujer ganada en un torneo. O sea, este es el tema, ¿no? Y entonces él gana a una mujer. Esa mujer se llama Draupadi, quedaros con el nombre. Entonces llega a su casa y dice: madre, he ganado en un torneo y me han regalado y he conseguido algo en un torneo. Y la madre, sin mirarlo, le dice: eso que has conseguido en el torneo lo debes repartir entre tus hermanos. Y entonces se ríen. He dicho que no retiro mis palabras. He dicho que debes repartirlo entre tus hermanos. Y óyeme, pero es que es una mujer. Y la mujer no mueve una parte de su cara y dice: es lo que he dicho, lo repartís entre vosotros, esta mujer. Y ellos lo aceptan, los 5. Y además dice: vosotros lo aceptaréis y ella lo querrá. Y lo aceptan. Y los 5 se casan con la misma mujer.
¿Sabéis lo que dijo la mujer? El destino se ha infiltrado en mis palabras. Y he dicho eso. Y mantengo eso. Esta es otra de las cuestiones fundamentales. De qué manera el lenguaje tiene un valor y tiene una situación en el Mahabharata, que cuando se dice una cosa se cumple, se hace. Os doy esas dos imágenes. La imagen de los pandas, que son 5, y que representan como 5 virtudes, ¿no? Digamos, el Yudhishthira representa la sabiduría, el saber, la bondad, la integración. Bhima, que dicen que es el segundo, hay quien dice que es el tercero, pero Bhima representa la fuerza, el coraje, es negro y tal. Arjuna, que es el que trata aquí, es el guerrero. Y Naskuda y Sahadeva, que son los gemelos, representan la belleza y en fin. Bueno, en fin, lo que quería decir es que el expresar esta manera en que ellos aceptan la fraternidad, porque después ellos se preguntan, pero ¿qué va a pasar cuando uno quiera y no quiera? O ¿qué va a pasar si ella prefiere a uno o si prefiere a uno de los hermanos y no prefiere a otro? Ellos hacen todas esas preguntas. Y la madre dice, se coló entre mis palabras esa decisión y está hecha y tomada. Y ella lo podrá hacer. Dice además. Y realmente ella se convierte en una mujer que es de gran consistencia y se representa por una mano, donde, ¿cómo he dicho que se llamaba la reina? Draupadi. Draupadi. En el que Draupadi junta a los cinco pandas. ¿Sí? Y representa todo ese valor. Después vamos a ver un diálogo que hay entre Draupadi y Yudhishthira y los otros hermanos, y cómo hablan todos ellos. Pero para adelantar 2 palabras, lo que sí que quiero decir es que si existieron celos, supieron elaborarlos, si existieron rivalidades, supieron elaborarlos, pero frente a esta relación con esta mujer, realmente la relación fue muy elocuente y muy desarrollada. O sea que no hubo los celos, las rivalidades, las cosas, tal. Por ejemplo, resolvieron que cuando uno estuviera con Draupadi en el cuarto, nadie podía entrar bajo castigo ¿cómo se llama? De silio, de ser exilado. Y para eso dejaban los zapatos de cada uno en la puerta del cuarto, para que se supiera quién estaba en el cuarto. Pero un perro llegó y se llevó los zapatos de uno, ¿no? Y el Arjuna, que no sabía nada y tenía que coger unas cosas de su cuarto, entró y cogió al hermano mayor con la Drupadi, con la reina, ¿no? Entonces tuvo que exilarse durante un año el tal Arjuna por esta situación, ¿no? Para explicar un poco cómo resolvieran esta cosa. Pero lo que es muy significativo es la manera en que la madre dice, repártelo entre tus 4 hermanos. O sea, lo que ella sintió es que lo que es de uno, o sea, el sentimiento de fraternidad es lo primero, la generosidad, el dar. Y eso no tiene vuelta no tiene vuelta de hoja para la madre. Y es consecuente con esa situación. Y tenéis que arreglarlo a vuestra manera. Y lo arreglan de esta forma, es decir, hay un arreglo personal eso, ¿no? A mí me impresionó muchísimo este cuadro, esta posibilidad. A mí me entusiasmó enormemente y me dije, bueno, qué pena de no haberlo tenido yo para mi conferencia sobre
sobre la fraternidad. Y bueno, ahí está ese asunto. Dicho esto, entonces habría que empezar a decir qué es el Mahabharata, ¿no? Es decir, el Mahabharata es una de las grandes epopeyas indias narradas por un personaje muy interesante que se llama Vyasa. ¿Se llama cómo? Vyasa. V-Y-A-S-A. Se llama Vyasa. Bueno, dicen que ha sido él, pero se cree que es el compilador. Pero hay una cosa tremendamente interesante en Vyasa que lo equipara con este libro. O este libro se equipara con Vyasa, en el sentido de que Vyasa es el narrador de esta historia. Y entonces la historia empieza con Vyasa, un hombre de barba, que está contando las cosas. Y empieza y dice, y las cosas se las cuenta a un niño y a un personaje increíble que hemos de dedicarle todo un capítulo. A ver, ¿dónde? O sea, él le cuenta, Vyasa cuenta las cosas a un niño y a un personaje, aparece un personaje que se llama Ganesha. ¿Lo habéis oído hablar de Ganesha? Sí. Ganesha es un personaje que hemos dedicado un capítulo porque es muy interesante, es el rey de los intelectuales, es el... Ganesha es de los intelectuales, de la buena suerte, prácticamente de todo lo bueno, es el símbolo de todas las cosas. Es un símbolo muy simpático. Ganesha tiene cara de elefante y va sobre un ratón. Expresa la fuerza y lo tal. Es el humor, es el bien hacer y tal. Y digamos que es lo que dice Bion, la capacidad de registro, ¿no? Es el que registra toda la historia. Y entonces Vyasa tiene que hacer trucos para que... Porque la cosa interesante es que Ganesha debe escribir, pero todas las cosas que ha comprendido, si no las comprende no las puede escribir. Y entonces el otro tiene que... se hace trucos para que vaya despacio el otro en escribir, porque si no hay una lucha entre estas dos cosas. Pero todo esto viene a propósito de lo que quería decir. Es que el personaje Vyasa es un personaje muy interesante porque es autor y actor. Digamos que es exactamente igual que Bion aquí, que por momentos es PA, psicoanalista, es Bion, es yo mismo, pero lo que es interesante es que este Vyasa es hijo de los dioses. Entonces, están el niño, la cosa empieza porque están el niño, está este personaje que he dicho, Ganesha, y empiezan a contar la historia. Y Vyasa dice, la historia fue confusa al principio, fue muy difícil de ver y tal. Y entonces Ganesha, que es un personaje sabio, que representa lo intelectual, y dice, ¿por qué no empiezas por ti mismo? Y pues no está mal la idea. En fin, ¿no? Pero ¿veis por qué? Lo que quiero resaltar del personaje Vyasa es que de alguna forma se puede equiparar al personaje Bion en Memorias del Futuro, cuando él se autodefine y en este último momento, cuando Sherlock le dice, pero tú te has incluido dentro del libro. Y dice, sí, para hacer una conjunción constante, en fin,
para poder expresar mi gratitud, mi honradez, o sea, digamos, ¿no? Bien. Entonces, Vyasa, no sé si contar la primera anécdota importante, ¿no? Quizá antes de todo eso, decir dos palabras de este libro. Como hemos dicho, es una epopeya de la India, narrada por Vyasa, y en ella convergen historias, cuentos, fábulas, parábolas, exposiciones religiosas, mitológicas, morales, filosóficas, tratado de sociología, derecho, ética y política, y un largo etcétera. Todas esas cosas incluye el Majábharata. Es una enciclopedia de todo el saber humano. De acuerdo, pues eso es un poco el Majábharata, ¿no? Y entonces Vyasa le pregunta al niño: óyeme, ¿tú sabes escribir? Y dice, para poder tomar nota. Dice, yo no. Y es en ese momento que aparece el personaje Ganesa, que dice, me he enterado que tú estabas buscando un tal para poder escribir. Yo estoy dispuesto a escribir. De acuerdo. Una de las cosas que Vyasa le dice al niño: he compuesto un gran poema, lo he compuesto por completo, pero no he escrito nada, y por tanto necesito alguien que transcriba lo que sé. El niño le dice: ¿de qué se trata el poema? Y el Vyasa le dice: trata de ti, del niño. Sí, y él le dice: es la historia de tu raza, de cómo nacieron tus antepasados, de cómo maduraron y cómo estalló una gran guerra. Es la historia poética de la humanidad, y si escuchas con atención, al final serás una persona diferente. Es decir, transformaciones, te habrás transformado. Este es el tema del Majábharata. Es un tema, y lo he cogido justamente porque el tema del Majábharata es un tema sobre transformaciones. Este sería el tema. La apertura, esta es la presentación del trabajo. Si queréis, podemos continuar. Continuamos. Tenemos dos días antes de fin de curso, ¿no? Y podíamos hacer una pequeña introducción que nos meta en el tema y dedicar unos cuantos seminarios a esto antes de volver al capítulo que tenemos, que es el capítulo 12. ¿Os parece la idea? Sí. Bueno, ya tenéis los personajes, pensar en ellos, verlos, mirarlos, estudiarlos, comprobarlos. Y Vyasa, Ganesa, son dos personajes. Yo tenía solo, y es la última cosa, yo había escogido aquí un personaje que es Ganesa, para mostraros cómo es Ganesa. Esta es Ganesa. ¿Queréis acercaros? Mirad, es un personaje es este personaje que no sé si también la cámara lo puede ver, ¿no? O sea, no sé, bueno, de acuerdo. La idea es daros cuenta que el personaje es un personaje simpático, con cabeza de elefante. El ratón está aquí, el ratón está a sus pies, va a ser el personaje que le va a guiar. Tiene 4 brazos para hacerse con todas las cosas del mundo: 1, 2, 3 y 4. Tiene una gran panza para poder digerir todas las cosas del mundo. Tiene 2 colmillos
uno hecho así y otro roto porque tiene una significación, tiene unas orejas que tienen una significación. Cada cosa en este personaje tiene una significación. Tiene significación este personaje Ganesa y todos los objetos que le entornan y que lleva en sí. Hay miles de objetos y cada uno de esos objetos tiene una significación positiva, la palabra no me gusta, tiene una posibilidad de desarrollo, de transformación, de creación, de vitalidad y de curación, por tanto. Y la significación de los pies también es importante. Veremos el próximo día, no sé si nos ocupamos de Ganesa o nos ocupamos del comienzo de Vyasa, que también es interesante. Solo como última palabra. Vyasa es hijo de alguien en esa situación. Solo como añadida, diremos que Vyasa es hijo viene de una fecundación in vitro, entre comillas, una llamada fecundación in vitro. Es decir, que Mahabharata empieza por una fecundación in vitro. Quiero decir que es un poco en contra de la religión cristiana, en el sentido de que todo viene de Dios, pero un Dios que se hace a sí mismo, que ha hecho el hombre, es Elo que trata Bion permanentemente, ¿no? O sea, ese sería un poco el comienzo. O sea, el comienzo empieza por una fecundación in vitro, digamos, entre comillas, de donde viene Vyasa. Pero Vyasa, al mismo tiempo de ser autor ya le preguntan en un momento de la historia, oye, ¿pero qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? El futuro es imprevisible, no se sabe. O sea, él lo va a hacer, pero él lo hace, y no solamente lo hace, sino que a la vez él hace hijos que son autores de esa situación. Es el padre de algunos de esos hijos. Ese es un tema muy interesante en la conexión, tal como lo hemos conectado. Os ha abierto la conexión con el libro de Bion. ¿Estamos? De acuerdo, pues así. Hasta el próximo día. Y muy bien. Muchas gracias. A ver si... Tuve contacto ¿Cómo? con Mahabharata y eso tenía 20 y poco.